comisaría también la situación del abogado es bastante complicada, ¿no? Sí, sí, sí. Las esperas de voto, 4 o 5 horas. Después Sí. pregonamos que al colega se le debe el mismo trato que al juez en el ejercicio de su Bueno, sí, profesión, y si te tienen 5 horas esperando para un detenido, la verdad que no se estaría cumpliendo. No se lo recomiendo a ningún colega, ante una fuerza de seguridad, exigir el mismo trato con un juez, porque no va a terminar. ¿qué es lo que hace que una causa sea compleja? Cuando el fiscal lo excede, Ah, cuando el fiscal lo bueno. excede y no sabe qué hacer, ahí es un delito cumplido. ¿Qué es lo que tiene que saber un abogado para el ejercicio profesional? Más allá de lo básico que es saber las normas del derecho, ¿no? Entonces, como primera medida, yo siempre digo responsabilidad. Que no se lancen solo porque está en juego la libertad o el patrimonio de una persona. Que si no conoces un colega de confianza, que le golpees al primer estudio que conozca y seguramente el colega te va a dar una mano. Porque los colegas somos muy solidarios en ese sentido. No saber no es pecado, No. en efecto, todos estuvimos ahí. Más todos fuimos nobles abogados. Somos nobles abogados. El ser abogado es un oficio, no te lo enseña un libro, no te lo enseña un curso. El único que te lo puede trasladar es un colega que te ponga a trabajar a la par. En realidad, para ver el ordenamiento tenemos que ver cómo funciona en la práctica. Entonces yo cuando lo invito a un noble colega a reflexionar sobre esto, digo, si más del 70% no tiene sentencia firme, está detenido. ¿Cuál es la norma que nos rige? ¿El principio de inocencia o lo contrario? Y la verdad que la norma que nos rige en realidad es el principio de culpabilidad. Exactamente. Por más de que la Constitución diga lo contrario. Será injusticia, 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 será injusticia. Señoras y señores, queridos oyentes, queridos televidentes, querida comunidad jurídica, queridos colegas, abogados y abogadas, le damos la bienvenida a otra emisión de este ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar Será Injusticia, con las últimas novedades jurídicas y judiciales y, por qué no, también de política y de actualidad. Síganos en todas las redes y plataformas, en Instagram y en TikTok, Será Injusticia. Síganos en YouTube, donde están los programas colgados y donde seguramente estén viendo este capítulo. Ayúdenos con el algoritmo, comenten, hagan comentarios, dennos like, guarden, pongan guardar ahí abajo en el loguito. Envíenle los capítulos a ese colega, a ese amigo, a ese familiar que tiene o que tuvo algún problema jurídico de cualquier índole, de cualquier rama del derecho, ya que aquí estamos hablando de todas las ramas del derecho, tanto laboral, derecho penal, derecho civil, daños y perjuicios, accidente de tránsito, cualquier situación jurídica o contienda que hayan tenido o que tengan, envíenselos y ayúdenos con el algoritmo. En el programa el día de la fecha nos visita el doctor Lucas Bianco. Él es abogado penalista, titular del estudio jurídico Bianco y Asociados, con presencia profesional en la ciudad de La Plata, Rosario y en el AMBA, Capital Federal y Buenos Aires. En el plano institucional, el doctor es expresidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas. Actualmente ocupa el cargo de director de la asociación y tiene una gran trayectoria y actividad académica y doctrinaria. Ha escrito el libro como autor de Narcotráfico y Estupefacientes en ediciones de ID, así que le damos las gracias al doctor por haber venido al programa. Muchas gracias, doctor. Contame un poco, Lucas, de la Asociación de Abogados Penalistas. Entiendo que ahora fuiste presidente, ¿no? Periodo 18-22, ahora sos secretario. Correcto. Pero comentame un poco de qué se trata la asociación o qué es el laburo que hacen ahí en la asociación. Bueno, nació como una necesidad, antes hablamos recién de esta falta de defensa por parte de los colegios Bien, profesionales, bueno, y bien. nació como una necesidad de juntarnos a hablar problemáticas comunes y tratar de buscarle respuesta a esas problemáticas, y también para tratar de promover políticas públicas al respecto de la profesión. Uno de los temas más fuertes que encaramos fue la creación de un protocolo de abogados para el ingreso a unidades carcelarias. Mirá, qué Hay algunas bueno. provincias que uno entra, entrega la credencial y lo único que se queda sin ninguna documentación personal, porque no puedes no puedes tener el DNI, no puedes tener el celular, no puedes tener la credencial de abogado, y lo único que te distingue dentro de la unidad es el traje. Me parece que hoy en un sistema donde a todos los detenidos pueden tener celular, es demasiado rigor exigirle a un profesional que el celular es una herramienta de Claro, trabajo, obvio. que no pueda acceder con su teléfono y por supuesto que no se te dé alguna credencial, algo para garantizar eso. Además, dentro de ese protocolo propugnamos la confidencialidad, la seguridad del letrado y muchas otras cuestiones. Hicimos 2 presentaciones en 2018 ante el Ministerio de Justicia de la Nación, llegamos a tener reuniones,
avanzamos, pero bueno, el cambio de gestión y la pandemia dieron por tierra. Uno de los grandes áreas de trabajo de este año en la asociación es retomar ese protocolo de, no digo unidades carcelarias, a cualquier ámbito en el cual haya un detenido, porque comisaría también la situación del abogado es bastante complicada. Sí, sí, sí. Las esperas en devoto, 4 o 5 horas. Sí, tanto en penales, como en unidades carcelarias, como en comisaría, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Después pregonamos que al colega se le debe el mismo trato que al juez en el ejercicio de su Bueno, sí, profesión, y si te tienen 5 horas esperando para un detenido, la verdad que no se estaría cumpliendo. eso está muy lindo en la credencial o en las leyes, ¿no? Pero en la Como dice un realidad. colega de Lomas, el doctor España, las 2 veces que lo dije quedé detenido, cuenta el doctor. Y yo digo lo mismo, no se lo recomiendo a ningún colega ante una fuerza de seguridad exigir el mismo trato con un juez, porque no va a terminar No, bien. no, no, no va a terminar para nada bien. Comentame, a ver, hablando de causas complejas, Luca, y que estás inmiscuido y tuviste defensas en causas de este tipo, ¿qué es lo que hace que una causa sea compleja? Comentame. Yo creo que ¿Tiene que ver con el tipo de delito? ¿Tiene que ver no, no con tiene, los hechos? tiene que ¿Con ver, qué tiene que no, ver? no, el concepto que yo manejo A ver, es a contrario a a sensu. ver. Cuando el fiscal lo excede, Ah, cuando el fiscal lo excede bueno, y no sabe qué hacer, ahí es un delito bueno. complejo. No es Puede ser, no es un mal baremo. puede ser una causa simple como un robo, depende la logística que hubo o el monto Sí, sí, en sí. cuestión. Puede ser en un homicidio, pero también un homicidio podría ser una causa bastante simple, si es un Ca- accidente de tránsito de un culposo. Entonces es muy difícil definirlo a priori. Hay que ver cada caso concreto. Es como cuando la Corte Suprema dice, ¿qué quiere decir perpetua que no tiene fin? Bueno, estamos diciendo lo mismo, que es Sí, complejo y sí. que es difícil de hacer. Claro, claro. Sí, sí. A veces algo que en los papeles podría ser simple, Sí, en los sí, hechos sí, te sí. compleja. No me atrevería a dar una definición No, no, técnica porque no, de verdad es no. muy compleja. No, no, está perfecto. Comentame un poco, a ver, vos que en el ejercicio, que tenés experiencia en el ejercicio profesional, ¿qué es lo que tiene que saber un abogado para el ejercicio profesional? Más allá de lo básico que es saber las normas, el derecho, ¿no? Tiene que saber de estrategia, tiene que saber comunicación. Ahora está muy en boga esto de la oratoria, más para las causas penales, ¿no? En primer Eh, lugar, tiene que haber responsabilidad. Yo espectacular. veo hoy en día muchos estudiantes, muchos nobles abogados que se quieren comer el mundo, les quieren reinventar la rueda. Mirá, Y a mí cuando me llama algún colega, que siempre uno trata de transmitir lo poco que sabe, lo humilde la humilde experiencia de este abogado de provincia, como sí, me gusta sí. decir, es que no se lancen solo porque está en juego la libertad o el patrimonio de una persona. Que si no conoces un colega de confianza, que le golpees al primer estudio que conozca y seguramente el colega te va a dar una mano, porque los colegas somos muy Total. solidarios en ese sentido. Entonces, como primera medida, yo siempre digo responsabilidad. No saber no es un No, pecado ni un no. defecto, todos estuvimos Que ahí, además todos fuimos nobles todos abogados, o fuimos nobles sea. abogados. El ser abogado es un oficio, no te lo enseñan los libros, no te lo enseña un curso. El único que te lo puede trasladar es un colega que te Sí, sí, ponga a sí. trabajar a la par. No estoy a favor de la explotación del colega, no estoy No, a favor del no. derecho de piso, pero inexorablemente, si vos no llevas 5 años trabajando al lado de alguien que sepa, Total. no me voy a meter en el tema de la No. remuneración o no remuneración, tengo una posición tomada y me parece que el dinero no lo puede pagar. Después, si vos considerás que con la posibilidad que te están dando, además necesitas una remuneración, yo siempre invito a preguntar, ¿por qué? Si no podés hacer nada. Porque la realidad es esa. Estudiaste derecho, no Sí, sabés sí, sí. abogacía. Entonces, el Total. tema de la remuneración es muy complicado. Yo entiendo los derechos laborales, entiendo también que no hay una relación de dependencia. Por eso digo, la forma ideal de trabajar con colegas es asociado, no en Claro, sí, sí. relación de Sí, dependencia. sí. Y en ese marco uno le permite arreglar los números de forma libre entre dos privados. Y me parece que yo aprendí así, estoy muy agradecido de eso, no tenía remuneración, Sí, pero lo que aprendí me llevó a generar dinero por demás. sí, sí, Entonces, me parece que la remuneración viene después. sí, No sí. hubiera llegado donde estoy hoy si no hubiera arrancado de esa forma. Y le podemos poner derecho de piso, le podemos llamar explotación si querés. Sí, Es un tema de principio de convicciones y cómo uno encara la vida. Yo creo que me dieron mucho más de lo que yo di, muchísimo más. Y soy eternamente agradecido con esos colegas que me abrieron la puerta sin conocerme, ¿eh? Sin sí, sí, conocerme. sí. No, creo que pasa Y grandes mucho. colegas, no quiero dar nombres porque sé que son tan No, humildes no. en su grandeza que no les gustaría que los mencione, pero abogados de primera, de los que juegan en primera, fueron muy generosos conmigo y también me hubieran remunerado si yo lo hubiera querido, pero no me pareció justo. Entonces, cuando veo a estos nobles abogados, voy a comprar el curso para ser abogado, no se enseña el Claro, sí, curso. sí, no. Esto es pasillo de tribunales y horas sentado Obvio, escribiendo. obvio.
Que ahora es más difícil porque antes sí había que procurar, ¿no? La vieja procuración, ¿no? Que tenías que ir a La verlos. procuración. Que hoy es todo Igualmente online. sigue siendo Que igual, irreemplazable acercarse al tribunal. eso ni hablar, ni hablar. No, Yo creo que sí, no sí. plantear nada extraño, digo, porque a veces uno dice eso y ya No, hablar. No, no, hablar en mesa de entrada, decir, bueno, sí, ¿cuál es el sí. criterio que ustedes tienen en este caso? Eso Porque es clave. hay, bueno, estamos justo acá muy cerca del Palacio de la Sí, Valle. sí. ¿Cuántos civiles comerciales hay acá? Es infantil creer que todos van a tener el mismo criterio. Claro, claro. Entonces, chequear otras causas de ese juzgado o ir a preguntar qué criterio toman en este caso, me parece que es acertadísimo. Sí, sí. Después, en cuanto a herramientas, sí, por supuesto, la oratoria es fundamental. Más en lo nuestro, en Pero te vuelvo a penal. lo mismo. Si uno tiene la posibilidad de formarse caminando al lado de un colega que sabe, todo eso viene por Eso, añadidura. La formación constante, eso está en la máxima de Couture. Quien deja de estudiar es todos los días un poco menos abogado, eso es una gran verdad. La formación constante, la oratoria. Pero bueno, te vuelvo a sí, remarcar sí. la responsabilidad que me parece en estos tiempos que corre se está perdiendo. Así como se pierde un poco el prestigio de la profesión, me parece que también es parte son las dos caras de la misma moneda. Sí. Son los mismos colegas los que vienen tirando abajo la profesión con estas prácticas, que la consulta gratuita, Sí, el libre asesoramiento por redes, la claro, publicidad, el abogado solamente por norma ética puede publicitar su rama y su tomo y su folio. Ahora, claro, cuando claro. vos vas por ruta 4 y dice abogado, excarcelaciones, permiso para salir del país, Claro, divorcio, recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o honorarios al te final. metieron todo en un paquete. La gente no sabe que eso ya es una gran red flag de que no sería el abogado ideal para contratar. Y es competencia desleal y eso le hace mucho daño a la profesión. Yo no quiero que se tome como que quiero expulsar a los colegas de la No, profesión. no. Creo, como dice un colega, de esto podemos comer todo, podemos vivir todo. Sí, hay trabajo para todo. Pero hay que desalentar las malas prácticas porque son muy dañinas para los derechos de las personas, pero también para la profesión y en cuanto a la vista que tiene la ciudadanía de los abogados. Esto que decís me parece que es un mal de la era moderna, ¿viste? Que uno quiere todo, la Sí, inmediatez, uno quiere sí, todo ya, ya, sí, y pasa lo es de mismo la en nuestra, posmodernidad, pasa lo mismo en el ejercicio de la se vive profesión. muy No digo que en la nuestra no, en todas digo, ¿no? Pasa que vos sí. ya querés, sos, Sí, ¿viste? pero fíjate, medicina tenés 4 años de práctica Bueno, obligatoria porque bueno, entienden que no es lo mismo leer en el libro una cirugía con corazón abierto que hacerla. mirá que Y a nosotros nos imponen unas prácticas, un práctico que dura así, práctica que nos la da generalmente un docente que pocas veces tiene práctica, es que no verdad. vive la profesión, pero sin desmerecer la enorme tarea No, docente no. que están en las universidades, pero es una realidad. Entonces, no sé si te la da la mejor persona. No No. alcanza a ir a ver un juicio oral una vez. Claro, obvio. Correccional generalmente, porque los tiempos dan para ir a ver todo completo y salir a Sí, hacer sí. derecho penal. O por más que hayas elegido esa rama para especializarte. Estás muy lejos de defender la libertad de una persona. Entonces, te vuelvo a remarcar, perdón si soy No, no, no. reiterativo, la responsabilidad. Hay que retomar la responsabilidad en cuanto al ejercicio. Está bueno lo que decís y yo le mando un saludo al doctor. Mira, yo caí en el práctico del doctor Gosiker, que te Ujú. digo la verdad, ahí, Bueno, ahí es cuando digo, hasta ahora no sabía ejercer. Ahí aprendí un poco, te puedo decir, porque después en el ejercicio de la tampoco les profesión dan no. los tiempos para ¿Me entendés? enseñar Y un tampoco te da poco, tiempo eso en 2 es. cuatrimestres pero Tal la verdad cual. le mando un saludo y vino el año pasado Damián a charlar un poco con nosotros. Grosso, en penal, grosso. Y se nota, viste, el abogado que tiene oficio, viste, No el que se, litiga se nota. en esto no se puede mentir. En El que estos litiga tiempos, se nota, es el que otra. sabe, sabe y el que no sabe se nota. Exactamente, exactamente. Y lo que digo, que discuto yo con muchos colegas también, es que salimos, lo que decís vos, salimos muy técnicos, viste, de la facultad y con poca práctica, poco Salimos muy ejercicio. técnicos con la idea, somos todos inocentes, presento un habeas corpus, algo porque no hay prueba. Y en Claro, la práctica, en realidad, la realidad es sí, sí, absolutamente distinta. Se violan derechos y garantías claro, claro. constantemente, no es tan Uno fácil se piensa que como la teoría. Yo creo que muchos se enamoran del derecho penal porque dicen es fácil. Tengo que ir poco a sí, tribunales, las sí, notificaciones las hace, claro. no la tengo que confeccionar yo la cédula y ponerla con fronte. Y además, a ver, tengo todo a mi favor, el indubio pro reo, el principio de Sí, sí. inocencia. Bueno, la realidad es otra. En realidad, En los papeles está todo bien, pero. yo describo al realismo escandinavo que habla de que, bueno, que en realidad para ver el ordenamiento tenemos que ver cómo funciona en la práctica. Entonces yo cuando Sí, sí. lo invito a un Nobel colega a reflexionar sobre esto, le digo, si más del 70% no tiene sentencia firme, está detenido. ¿Cuál Acá. es la norma que nos rige? ¿El principio de inocencia o lo contrario? Y la verdad que la norma que nos rige en realidad es el principio de culpabilidad, por Exactamente, más de que la total. Constitución diga lo contrario. Está todo muy lindo lo que te enseñan en las aulas, Pues ¿no? entonces no es Pero fácil hacer derecho penal, no es no, fácil. no, obviamente. Y más en la parte que muchos se traban en eso, en la parte, viste, como es más, hay oralidad en el derecho penal, es distinto que el fuero laboral, que el fuero civil, que
mal que mal, la cosa No tenés el hay segundo escrito, para claro. repensar o No para tenés consultar el libro o exactamente al colega. Es la el inmediación, ¿viste? momento. Eso es. Y ni hablar en las audiencias que tenés que apelar in voce en el acto, Sí, porque si no te lo rechazan por inadmisible en el momento. exactamente. Hay que estar Hay que bien estar. formado. Lo que te digo yo, ahí se nota el oficio, ¿no? Ahí se nota. De abogado y penalista. Incluso cuando no sabes cómo fundamentar, inventar algo de algún derecho supralegal Sí, para sí. por lo menos la admisibilidad y de última que resuelva la Cámara después. Total. Pero eso es oficio, eso es oficio. Total. Quiero hablar un poco, que vos también hablaste mucho en tus redes sociales, tema de los medios de comunicación, causas mediáticas, medios de comunicación. ¿Considerás que influye, o sea, una causa cuando se mediatiza, primero, ¿no? ¿Es un problema? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? También hay que evaluar el caso, porque en algunas causas el hecho de que sean mediáticas es una garantía de avance, Bien, porque los fiscales actúan más aceleradamente, porque el bien. cuarto poder, el periodismo, lo está mirando, y los jueces fallan más ajustados a derecho, porque los están Cuando mirando. tienen la lupa. Como Bien. contrapartida, tenemos el ejemplo del caso Baez Bueno. en San Bernardo, que ahí al hacer mediático, esos chicos están condenados antes de todo Hay proceso. una presión La mediática. condena creo que es un disparate de lo normativo, no era por una perpetua, y ahí lo mediático te arruina. Ahí Claro. digo, esos chicos estaban condenados, los rugby estaban Sí, sí. condenados antes del Una proceso. con- Y también entiendo al tribunal que no tenía la posibilidad de hacer otra cosa porque si absolvía había un linchamiento pidiendo su destitución. Entonces, ¿quién se va a jugar una Ahí silla está. que es vitalicia mientras tenga buena conducta, haciendo valer el derecho y absolviendo o aplicando una calificación menos gravosa porque Claro. corresponde? No, hacen lo que tienen que hacer, lo que la ciudadanía exige. Bueno, venimos del Vox Populi, Vox Dei, desde los romanos. Cuando el pueblo pide, el martillo baja, Sí. desgraciadamente. Entonces el tema de lo mediático no podemos dar a priori si es bueno o es malo, siempre es dependiendo del tipo de causa. Claro. ¿Y qué considerás que tiene el abogado, el defensor particularmente, ante la mediatización de un conflicto? ¿Qué opinas? ¿Tiene que dar la lucha también en lo mediático? ¿Tiene que dar la lucha jurídica? ¿Ambas? ¿Qué considerás vos? Es muy importante lo mediático, pero hay que ser responsable en cuanto al secreto profesional, en Bien. cuanto a no desvirtuar, lo estoy viendo en algunos casos mediáticos Sí. de la actualidad, que el abogado en el juicio trabaja más para la tribuna que para su defendido, y los que Bueno. sabemos lo notamos. Bien. Entonces, si la causa es mediática, no perder el eje. Vos tenés que trabajar por la libertad o la mínima pena Sí, para sí, tu sí. defendido. No hacer lo que parece que está bien porque estás saliendo en medios para conseguir más clientes. Eso en el actual juicio por la muerte de Maradona, yo veo uno de los colegas, a quien aprecio mucho, que a Bien. veces se pelea con el tribunal por cuestiones que desde lo técnico tiene razón, pero ponerte en contra del tribunal nunca es aconsejable. Es un problema. Entonces veo que está trabajando más para quedar como el aguerrido que le está ganando otro colega Sí, muy sí. famoso también. Sí. Y la verdad que no está cuidando bien los derechos de su Igual sí, defendido. lo que pasa Estoy siendo muy cuidadoso con las palabras. Sí, no para queremos- ir en una no, falta no. ética, pero me parece que se entiende a qué voy. es que casos muy Hay que trabajar para el cliente, eso siempre. espectacular. Entonces, la pelea mediática hay que darla, Sí, pero sí. no perdiendo. Nosotros trabajamos por la libertad o el mínimo de la condena. Sí. Ese es nuestro norte. Sí. Y esto es una idea sanmartiniana. A ver, yo creo que la libertad es incluso más importante que la vida. Esto lo tenía San Martín y por eso fue a liberar países. buenísimo. Dijo, bueno, sí, viven pero no son libres. Y la libertad es más importante. Buenísimo, Entonces, sí. lo noble es nuestra profesión. Mirá, no quiero decir que hacemos lo mismo que San Martín, No. pero es la idea sanmartiniana de que, en mi caso lo creo realmente, Sí. que la libertad es más importante que la vida. Porque una vida sin libertad sos una ameba. Eso no es vida. Está buenísimo. Entonces, mirá lo noble del penalista. Vuelvo a reiterar, hoy en día en un 70% no hago penal, pero Sí, creo que es la rama más linda del derecho, que a mí me dio muchas herramientas para volcarme después a otras ramas. En ese sentido, aunque hoy en día no lo haga tanto, creo que es la rama por excelencia, porque lo que uno está defendiendo es lo más bello que hay, que es la libertad de una persona. Y cualquier abogado que haya logrado la libertad de un cliente lo sabe, porque lo festeja Sí, más que un pero gol en una final del mundo. no, ni hablar. Qué bueno Es una- sería que nos vean fiscales, jueces, no quiero nombrar a nadie. Yo me pongo loco cuando te fundamentan, ¿viste? El copy-paste. A mí Cuando con tan poco, los fiscales y los jueces, los jueces, que son escribanías de los, sí, del de Ministerio los fiscales, Público, claro, que sí. dan a pedido, porque en realidad es una escribanía. Bueno, yo soy de otra generación, que era el pack del banco. Sí. Viene, pide, da, aprobado. Sí, Es sí. muy difícil que un juzgado no dé lo que el Ministerio Público pide
Y eso está muy mal. Sobre todo cuando, que yo me peleo mucho, cuando se enmarca la causa dentro del contexto de violencia de género, que es un comodín, que es como, yo veo que es como un comodín, te meten eso y no. Ahí tenemos un problema gravísimo Eh, que creo que de a poco está empezando a cambiar, pero todavía falta muchísimo. Ahora vamos a hablar que vos denunciaste a un juez en un caso, ahora vamos por ese lado. Comentame, Lucas, un poco, a ver, cuando hay una... A ver, esto es complicado. ¿Cómo se repara el daño de una persona absuelta después de haber sido destruida públicamente? O sea, no con una condena, digo, una vez que se mediatizó la causa, que vos tenés una condena mediática, ¿no? Más allá de que haya habido una condena o no en el plano jurídico. ¿Cómo sacás esa imagen pública, digamos? ¿Hay manera? Es imposible, primero Bien. es imposible. Te voy a un caso muchísimo más pequeño. ¿Cómo reparar a una persona que estuvo privada de su libertad con prisión preventiva y a los 8 meses le dieron la libertad y después lo absolvieron? No hay Y no manera. quiero llegar al caso del que fue abusado en la cárcel. Igualmente, No. el daño es irreparable. Económicamente no podés compensar la falta de libertad. Hay algunos fallos de casación de provincia que se lo han tenido en cuenta para el cómputo de otra condena. Me parece un horror porque está dando un vale para Valle y del Inca. Entonces tampoco la solución tiene que ver con la naturaleza del daño que realmente es irreparable. Bueno, Sí. hablaba esto por ahí en los derechos de tercera generación que hablábamos antes del programa con tu padre. Sí. En medio ambiente, ese principio se ha entendido de que hay que evitar el daño porque después es irreparable. Bueno, claro. Ese gran principio de que tiene el derecho ambiental sería muy bueno si se lleva a lo penal. Que no se puede reparar, entonces hay que evitarlo a priori. Claro. Es una locura. Más sobre todo en la provincia de Buenos Aires, me No parece. se En la puede provincia de reparar, Buenos Aires. definitivamente no se puede reparar. Te cambia la vida para mal, a vos y a la de toda tu familia. O sea, el principio de trascendencia de la pena que también se ve afectado, porque tus hijos sufren, tu mamá sufre, tú perdés tu trabajo. Realmente el daño es gravísimo. Total. Quiero entrar en tema de delitos complejos cuando hay inmiscuidos funcionarios públicos. Comentame un poco así, hecho de corrupción. Vos hablaste mucho del caso Adorni. Quiero tocar algo genérico primero para después entrar específico en caso Adorni. Comentame primero si la justicia, si el Poder Judicial en concreto, está preparado para investigar casos complejos de corrupción de funcionarios públicos y de políticos. El Poder Judicial en general no está preparado para investigar ningún tipo de delito por la sobrecarga de trabajo. Así que imagínate mi respuesta en el caso de un funcionario público. Sí, más delitos complejos como estos. Es imposible. Antes del 2015 había una tendencia que cualquier denuncia contra un funcionario de turno no se archivaba o no se le daba curso. Después vimos un fenómeno que teníamos a una expresidenta procesada y a un presidente en ejercicio procesado. Yo la lectura que hago es el Poder Judicial tomó noción del poder que tiene, que es el verdadero poder en este país, que podían procesar presidentes, incluso expresidentes, incluso presidentes en ejercicio, y que no pasaba nada, y a partir de ahí cambió el paradigma. Antes del 2015, si haces un análisis histórico, las causas contra corrupción de funcionarios de primera línea no avanzaban. Y después de 2015 llegamos a una expresidente condenada, virtualmente detenida, el expresidente es procesado, las causas no se archivan inmediatamente como era antes, se les da curso, incluso cuando está siendo titular del Ejecutivo en este momento. Se podría ver con una lectura rápida que esto es un avance institucional. No, es para preocuparse porque el Poder Judicial está tomando noción del poder que tiene y es peligroso. A ver, nuestro sistema institucional está pensado que votamos los legisladores, hacen las leyes, el Ejecutivo la cumple y en caso de controversia el Poder Judicial decide. En los papeles está estructurado que sea el más poderoso, pero nunca fueron tan adelante como en los últimos 10 años. Creo que eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. El problema cuando se mete Es el verdadero poder. Porque pueden inventarle una causa a un gran empresario de los top 10 de Argentina y detenerlo y extorsionarlo. Y a ver, ¿cuáles? Tenemos desgraciadamente historia en causas armadas, con el caso Coppola, con jueces destituidos. Entonces no es que uno dice, es un escenario hipotético. No, ya pasó. Encima con un Poder Judicial que se le anima hasta a un presidente en ejercicio, creo que se despertó ahí una fiera y es un escenario muy complejo. Le mando un saludo al doctor Tenca que vino, también hablamos del caso, tremendo el caso de Coppola, lo que fue, lo mediático que fue en los 90. Sí, el caso Coppola paradigmático porque hubo prueba plantada. ¿Te acordás del jarrón? ¿Te acordás? Fue mediático. Fue una locura, justamente hablando de casos mediáticos.
O sea, y cuando se mete también, ahí está el tema, cuando se mete la política, ¿no? En el Poder Judicial. Bueno, Cuando te arman algo políticamente. esa idea por ahí te quería transmitir. Antes se metía mucho la política para frenar. Claro, Ahora el Poder ahora al Judicial no revés. le da tanta Ah, incumbencia, el lobby va a existir siempre, obvio. pero el Poder Judicial tomó noción. Y me preguntaba en el caso de los delitos complejos, sí, estuve hablando recientemente de casos así. Hubo un cambio que tiene que ver un poco con este nuevo rol del Poder Judicial que avanza fuerte, Sí. en la doctrina Irurzún, Ah, que fue la que se utilizó la Cámara para detener al exministro Julio De Vido. sí. En el voto de Irurzún, él dice que por el poder residual que puede todavía tener por haber sido funcionario de primera línea, tenemos que presumir el riesgo de entorpecimiento probatorio, que es una de las dos cuestiones que nos habilitan la preventiva. El otro es el peligro de fuga. Exactamente. Entonces, con ese fundamento se detuvo a Julio De Vido y ahora la diputada Pagano, cuando pide la detención de Adorni, plantea esta doctrina. Y yo decía, qué importante el fundamento, porque primero es un funcionario que está en funciones, así que ya no Mm, es poder residual para entorpecer la investigación, es poder claro. actual. Segundo, ya había contactado a un testigo para decirle te pongo el abogado, entonces el entorpecimiento probatorio ya pasó. El fiscal no adhirió por Ichita, pero cuando eso llegue a Cámara, ¿qué va a hacer la Cámara? ¿Va a mantener por la doctrina de los actos propios lo que ya dijo Irurzun en su momento o no? Entonces, guarda con el pedido de detención a Adorni porque desde lo técnico es muy fuerte. Después puede no darse por cuestiones políticas. Pero Claro. nosotros que nos gusta, más allá de que es un oficio, Sí, seguir sí. leyendo constantemente, desde lo técnico el pedido de detención es muy sólido. Es muy Bien. sólido. Comentaba, bueno, hablando, ya nos metemos en el tema de Dorni. ¿Viste que esta entrevista que tuvo con Fantino, la famosa entrevista que se viralizó, que dijo, yo no hablo porque no quiero entorpecer el funcionamiento de la justicia? Pero hablemos de lo técnico, porque yo entiendo que, y le reconozco el derecho a no declarar, eso Sí, está claro. perfecto, pero vamos a ver qué pasa cuando uno es un funcionario público, que ahí cambian un poco las reglas de juego. O sea, esta contraposición entre garantías constitucionales, ¿no? Y un funcionario público que tiene que rendir cuenta, Tiene la ¿no? obligación, la A- publicidad de los actos de gobierno en un gobierno Ojo, por republicano, eso, está la ¿cómo obligación de juega? ¿Fue hacerlo. una excusa que la que tiró Adorni como para zafar? ¿Qué Yo opinás? tuvimos una semanita que era todos Sí, los días sí. una noticia nueva de Adorni, y lo primero que me despertaba es, ¿quién lo está asesorando ¿Eh? técnicamente? Que le No, diga que por favor que deje hablar. no sé quién es el defensor de Adorni. Porque ¿Es no, conocido? No sé, no entremos, no no entremos. lo voy a No lo nombrar, nombre, pero. pero parece que se está defendiendo a sí mismo. Sí, sí. Porque por ahí el defensor le aconseja, de esto te debe haber No, pasado. Vos decís, es por acá y tu ojo que cliente. muchas veces pasa, En el porque no ejercicio de pasa lo que lo. penal, muchas veces lo que más nos hace difícil la No, defensa no. es el propio imputado. Me parece ¿A que quién no con le ha pasado? Adorni, ¿A quién con no le ha Adorni pasado es en una eso. testimonial que te dicen Uf, cualquier cosa, ¿no? me parece, en el caso de Adorni, por eso yo no ni siquiera cambiar de profesional, Sí, sí. que le haga caso Que le al haga caso a defensor los. técnico, porque tenés que callarte la boca en un punto. Sí, sí. No por. Ya no importa la publicidad de los actos de gobierno y la obligación como funcionario público. Para Claro, dejar de embarrarte, porque de cada claro, declaración nació una causa. claro, sí, sí, es una Entonces, locura. podría decir, lo voy a hacer judicialmente y decir una Claro. pequeña declaración mediática, porque como funcionario estás obligado, sin entorpecer. Pero me parece que lo que ha hecho, por lo menos los que entendemos un poquito de derecho penal, Claro. es, a veces me ha dado la sensación de infantil las cosas que dice, que el periodismo va a las chequea hoy en día, en el momento, y en el momento sale que era mentira y que le genera una nueva causa penal. Entonces, Es una locura. es bastante absurdo. Para mí, No, me tendría que ver. sonrío porque de verdad me Sí, sí, causa gracia. No es se ríen, casi, no. es que casi que. Es el tipo de caso cuando hablo de la responsabilidad en ejercicio que uno no tiene que aceptar. Si vos sabés que Mirá, no podés llevar a la persona, tenés que tener la entereza de decir, no, no puedo seguir trabajando con vos. mirá que. Porque si no haces lo que yo digo, no, esto es un trabajo de a dos y tenemos que estar alineados y tiene que haber confianza. No, Y ese total, es el total. mejor ejemplo de, bueno, no, si el tipo va a hacer cualquier cosa, porque también va nuestro prestigio. Después cuando Pero el ni resultado hablar. es malo, decís, ¿y quién lo defendió? Lo defendió tal. Y bueno, Y no, sí, pará, queda. no puedes explicarle a todo el mundo que vos recomendás lo contrario. Entonces la responsabilidad tiene que ver con eso. Cuando el cliente no nos hace lo que nosotros Sí. recomendamos,
recomendamos, porque tampoco podemos tomar decisiones, sobre todo en No, penal, porque no. si no somos cómplices. Esto lo aclaro siempre. Está Vos nunca perfecto. le digas a un cliente qué hacer, No, no, porque no. ahí ya le está dando siendo el No, jefe de no. banda. Uno, No le uno. puedo decir las consecuencias legales. Si haces esto, pasa esto. Si haces esto, pasa esto otro. Perfecto, Pero perfecto. nunca, no hagas eso. Ah, vos sos el que le da el rol directivo, sos el jefe de banda. Yo si fuera fiscal haría eso. Claro, Al claro. abogado te dijo que no hagas esto, al abogado te da orden, el abogado del jefe de la banda lo procesa al abogado. Claro, no, Entonces, no. el abogado siempre recomienda, la decisión la tiene que tomar la persona. El abogado da el rol técnico, te da las Nada más que recomendaciones, la eso, ley nada dice más que esto, eso. vos tenés este camino, este o Exactamente, este. Vos haces lo que exactamente, quieras, te recomiendo, ¿no? Que no declares o te recomiendo, bla, bla. Y el exactamente. camino Pero siempre procesal la te decisión la corresponda. tiene que tomar la persona. Me parece Yo más. tengo medio un speech que le digo, Sí, son sí, tus huesitos los que están en juego. obvio, sí, Entonces sí. la decisión la tomás vos. Está bueno lo que sí, porque sobre todo las causas penales, que son las Ni demás, hablar, que corre riesgo la libertad de la persona. ni hablar. Pero a mí me hubiera parecido más sensato que diga, mirá, Se me ocurren un millón de no, respuestas más no, pero sensatas que todas las que no di. quiero, tengo el derecho a no declarar, que me parece sensato, tengo derecho a no declarar, Yo voy a creo declarar que, en la justicia, yo creo algo que tan fácil como vos le eso. hubieras recomendado lo mismo que yo, y más no le hubiera dicho, por consejo de mi abogado, vamos a esperar Ahí primero a está, declarar en la justicia y después les voy a entregar una copia de nuestra claro, declaración. Me parece que cumplía con las y sí, exigencias de un funcionario público y además con las judiciales, sin tal cual, entorpecer su defensa técnica. total, Creo que nosotros hubiéramos hecho eso. Primero declaramos, después damos una copia a la prensa. Y claro, bien, tal cual. no decir lo que dijo, que fue una No, posición no, muy, muy a la defensiva. queda, sí, sí, además queda, Quedó muy queda, feo, quedó muy feo. pero queda directamente como un mentiroso, porque, Sí, o sea, claro. esa Sí, excusa claro. No, no, directamente es no. No, por irrisoria. eso digo, me río mientras lo recuerdo Eh, porque es infantil. Acá un poco, bueno, aquí puse algunos, el Código Procesal Penal Federal, por ejemplo, está la figura del entorpecimiento de la investigación, o sea, son todas Sí, figuras, claro. pero es cuando vos, no sé, querés hablar con testigos o querés amedrentar testigos, ¿no? Cuando el encubrimiento es otro tipo penal que está en el Código Penal, ¿no? Yo Hay no, diferentes, bueno, pero no, no. no tiene nada que ver con, no, no voy a hablar porque voy a entorpecer en un No, medio, no, o sea, para eso es lo nada, que quería que no, quede, para nada. eso es lo que quería que queden claro, me parece una Tal cual, locura. no, es como vos decís. Esto quiero que está buenísimo, que vos hablaste mucho, estás muy en el tema de fraude con inteligencia artificial, deepfakes. Comentame eso, que estuviste bien en las redes, que estuviste hablando mucho. Sí, sí, se está dando el fenómeno de microestafa con productos alimenticios que le sacan una Uh, foto, la pasan por alguna aplicación de la que tenemos todos en nuestro teléfono, sí, la hacen figurar en mal estado y hacen el micro reclamo, le digo yo. Lo que pasa que, yo siempre explico, la estafa no prevé un monto. Mientras haya ardido engaño, el delito se sí, configura sí, igual. Por supuesto que las empresas no persiguen, no hacen la denuncia penal por una pizza, claro, claro. pero sí están tomando recaudos internamente en cuanto a alguien que reclama sucesivas veces, a empezar a tomar, hoy están absorbiendo los costos, pero eso va a traer consecuencias. Se está dando en la industria del seguro, que antes de la pandemia venía el Ojo, verificador a verificar el daño y después ahí de la ya. pandemia era la foto del auto. Se están sacando fotos al auto que no tiene daño y haciéndolo pasar. Y la gente dice, es poco el monto, no pasa nada, a la empresa no importa. No, en realidad es una estafa. No, no, el tipo penal se configura. En algún momento va a haber consecuencias y a mí me preocupa mucho más esta capacidad. A ver, hoy a partir de una foto podemos generar un video hiperrealista de una persona Eso. cometiendo una acción o a partir de un breve fragmento de audio reproduciendo en tiempo real la voz de una persona. La potencialidad para la criminalidad que tiene eso es No, es terrible, una pero a locura. mí me preocupa más que el Poder Judicial no está preparado para este cambio en el paradigma Eso, probatorio. Antes eso. una foto o un video era el ancho de espada probatorio. ¿Quién iba a negar? No, no soy yo, su señoría, el que está disparándole a la víctima en el video. Ah, Hoy en hoy lo día, podés discutir. hoy en día avisoro un escenario en el cual una foto real va a ser más discutible que una recreada digitalmente. No, no, es Entonces, una se vienen locura. tiempos complicados porque no tenemos la cantidad de peritos en el Poder Judicial, no tienen la formación, no tienen los software necesarios que se necesitan, y como todo en este país, van a pasar años antes de que se adapte el Poder Judicial al fenómeno. Entonces, hay un bache ahí de 10 años que desde lo penal vamos a estar complicados como fenómeno social. Va a haber No, mucho delito mediante la inteligencia artificial, poca o nula respuesta por parte del Estado, un escenario bastante complicado. Ahí, yo soy abogado, sí, he sí. investigado un poquito en cuanto a lo que atañe a lo penal, pero sí he leído, todos los que hablan de la inteligencia artificial la acertaron en todo, salvo en los tiempos. Mm, Nadie pudo prever que iba a ser tan rápido. Hoy en día las aplicaciones mejoran no año a año, ni mes a mes, ni semana no. a semana.
Hoy en día te la sacan de código abierto y alguien la agarra, le duplica la funcionalidad y al otro día la tenés disponible. Sí, es una locura lo que está Entonces avanzando. es un fenómeno que ellos lo equiparan, y vuelvo a lo mismo, los que saben al invento de la máquina de vapor y cómo dejó grandes masas que eran asalariadas en la calle, con el No, vuelco no. a la pobreza y a la criminalidad, cómo desde el Estado no estaba Sí, preparado sí. para un fenómeno del trabajo artesanal a la máquina industrial, y esto es un fenómeno que lo equiparan a eso, y me parece que no lo estamos viendo, el cambio de era que estamos viviendo. No, ni hablar. Por suerte para nosotros, Manuel, no vamos a sufrir todas las consecuencias. Sí, sí. Pero bueno, uno que tiene familia se preocupa por las próximas No, generaciones. Se viene un mundo complicado. sí. Y yo siempre cuento la anécdota de mi hijo, mirá, esto como antes fue de la maquinita de escribir a la compu, yo hago el Claro, porque paralelismo fíjate que el hoy, teclado es el mismo. Y vos claro, la sabés usar igual que yo para sí, cuando no sí, anda en impresora. Yo tengo una portátil para cuando viajo en auto, claro, saco, escribo y meto en mesa de claro, entrada. No fue tan duro. claro, claro. Bueno, Pero hoy yo, computadora fue un cambio terrible, eso, claro, pero fue muy gradual. claro, Y fíjate que el teclado del QWERTY es el mismo del teclado que claro, la claro, máquina de claro. escribir. Entonces no fue tanto como esto. Vos decís que es una revolución más profunda todavía, Es sí, sí, terrible, sí, es sí, no me terrible, cabe duda. es terrible. Es una locura. A ver, como toda herramienta, es terriblemente bueno y No, no, terriblemente malo, pero un cambio tan abrupto te viene a cambiar los valores, los principios, es un no, cambio de época realmente que grande. además como yo, Fíjate, Manuel, lo que estamos haciendo ahora nosotros, que antes, en la década del no, 60, ¿qué pero infraestructura necesitamos para para grabar, lo que vos tenés en el teléfono? sí, sí, Una sí, cámara, un micrófono, un GPS, el giroscopio para no, detectar si diste vuelta a la cámara, edición, conexión a internet, todo el conocimiento del mundo olvídate, y herramienta de inteligencia artificial. no, no, Vayamos 50 años para atrás. no, no, Estamos viviendo realmente cambios. muy vertiginosa, muy Fuimos a rápido. la luna con menos tecnología que la que hoy tenemos en Sí, nuestro sí, bolsillo. Esto es increíble. sí, Por ahí sí, lo hemos cotidianizado tanto que no tomamos noción no, de que no, pensá en lo que es el teléfono, tener un estudio de filmación, que antes era un edificio, con sí, mejor sí, calidad, sí. más capacidad. No, no, Es un cambio uno porque quiere hacer algo de calidad, pero vos con un telefonito hoy te filmás y listo, lo subís a las Es redes. O increíble. sea, no necesitas nada directamente. Comentame, a ver, aparte de esta que me contaste, ¿qué tipo de estafas o en general virtuales ves? Yo me acuerdo la de que todavía está, que con mi colega el doctor Saúl, que le mandamos un saludo también, el famoso phishing, que es el que te mandan mail y vos te mandan, por ejemplo, del banco, ¿no? Del banco, de una Bueno, aplicación. eso te Este es iba. el famoso que te hacen el cuento del tío, ¿no? Te Con este hacen. problema de ¿Qué cuento de tipo tío, de...? si te clonan la voz de un familiar tuyo. Bueno, eso es... La potencia. Y esto no es analogía No, porque me no, parece que hay que difundirlo para prevenir. no, no, no. Si a vos te llama alguien con la voz de tu familiar diciéndote me pasó esto, transferime tanta plata, es la voz de la Sí, sí, persona, de tu sí. ser querido. ¿Quién lo dudaría? Tampoco podemos vivir teniendo una contraseña para que en cada llamada, bueno, si no me decís máquina de Sí, sí. escribir, no veo si no Lexington, esa de Lexington, Lexington. sé que no sos vos. Sí, sí. No se puede Es vivir una así. locura. Desgraciadamente vamos hacia ese escenario. Imagínate si estás en una videollamada en vivo, viendo a la No, persona no, ahora. lastimada, digo, la potencialidad para la Sí, sí, criminalidad de sí. estas nuevas herramientas. Y no hay forma de evitarlo. En la Unión Europea están tratando de aplicar legislación que se pongan marcas de agua digitales. Digo, marca de agua es muy criollo, pero Sí, para que se sí. entienda, a todo lo generado. Pero si la aplicación de inteligencia artificial es de código abierto, yo la puedo Agarra agarrar, cualquiera. contratarlo a un informático, digo, generámela para que no ponga la marca de agua. Y tengo el archivo sin la marca de agua. Entonces es muy difícil de controlar. De verdad es muy complejo lo que se No, viene. no. ¿Y vos considerás que hablemos también de lo bueno? Así como sirve para delinquir, también lo tendría que implementar para investigar, para el Poder Judicial lo debería implementar. La O sea, potencialidad, si, está. si las grandes Sí, mentes que sí. se juntan a hablar de estos temas, Sí, sí. Elon Musk y a ese Claro. nivel, dicen que, fíjate que ahora hay robots que se pueden, vamos a terminar hablando de cualquier cosa, Sí, no, 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 pero bueno, pero. eh, la pegaron en el modelo de negocio de las empresas al hacer robots domésticos en comodato. Hoy en Ah, día, por está cuatrocientos bueno. noventa y nueve dólares, vos podés tener un humanoide que puede levantar 50 kilos, te puede revocar una pared, darte una clase al nivel de Harvard o hacerte un Sí, escrito sí. por una suscripción muy económica. Sí, sí. Siempre se imaginó el futuro como, bueno, van a tener robots los 10 millonarios del mundo. No, hoy en No, no, Argentina por hoy, tener. la UAD de Pinamar ya tiene uno. Sí, mira. Está el video, lo puede ver cualquiera. Tiene todas esas funcionalidades. Entonces, las tareas manuales realmente tienen un escenario laboral muy complejo. Las intelectuales todavía tenemos un poco Sí, sí.
pero bueno, nos facilita mucho. No, pero. Todo lo que es automatizado nos facilita y las usamos. El colega que diga que no, No, hoy no. miente, hoy las usamos todo, pero no reemplazamos el control nuestro Obvio. humano jamás, porque es nuestra No, matrícula la que está no. en juego. Eh, De hecho, abogados. sí es cierto que no hay suficiente capacidad de producción energética para todo este cambio Ahí tecnológico. está. Entonces se avisora un poco como el humano pedaleando todo el día no, 6 horas al día en una bicicleta, haciendo ejercicio para generar electricidad para esta tecnología a nuestro servicio. Por lo menos las grandes mentes imaginan un escenario futurista, no de tipo de Terminator, sino con más tiempo libre para las personas, pero medio al servicio de la máquina. Cuando el celular a vos te pide carga y vos vas corriendo a enchufarlo, ¿quién es el que da las órdenes? Somos Bueno, medio esclavos del sí, teléfono. sí, Entonces, en ese total. escenario, el robot haría todo lo que nosotros no queremos. Lavar la ropa, tender la Sí, cama, sí, sí. pintar la pared. Pero yo tengo que estar por ahí 6 días en una bicicleta haciendo ejercicio para darle energía a ese robot. Entonces, desde lo ético, desde el derecho, es Sí, sí. interesantísimo. Casi Y es se viene un una. mundo. Y parece que hablamos de ciencia ficción. Pero realmente yo hice la especialización en inteligencia y en esa carrera nos enseñan a hacer análisis de previsión por escenarios. Que uno se sienta y habla con colegas, analiza información y dice, bueno, se puede dar este escenario A, B o C. Y los grandes analistas se dedican de verdad a la inteligencia artificial avisoran 2 o 3 escenarios y uno es nefasto, otro es muy bueno y el salomónico, el del medio, es este. Mm. Mucha tecnología, mejor calidad de vida para las personas, pero medio esclavos tratando de generar la energía para ese servidor nuestro. Me hace acordar de alguna novela de Simov, ¿no? ¿Te acordás que tenía mucho esto de Tiene, los robots? le han acertado mucho los grandes escritores de Bastante. ciencia ficción. Sí, sí. Viste que hubo también colegas que los sancionaron por justamente esto que te cita jurisprudencia que no existe y no corrobora, ¿no? O sea, yo lo que digo es, tiene que ser una herramienta con control humano, no podés Sí, delegarle no, todo, ¿no? ¿Qué opinás el qué control opinás humano es dentro irreemplazable, irreemplazable. dentro Es del estudio irreemplazable. jurídico? Me imagino que estás de acuerdo en que se utilice, pero con una responsabilidad y con el control, Se ¿no? tiene que Humano. utilizar hasta ese punto, pero digo, ¿cómo sabes transmitirle valores humanos al cliente que está pasando un mal momento? ¿Cómo sabes leer al tribunal si uno de los jueces está Mm, prestando atención o no? Me parece que hay cuestiones humanas que van a ser irreemplazables. En ese sentido, los abogados creo que tenemos que estar tranquilos. Eh, a los que han sancionado por que la inteligencia artificial les puso una cita sí, jurisprudencial errónea, también les podría haber pasado con un libro y también se los hubiera sancionado. Si vos claro, citás claro, una jurisprudencia que no existe en una audiencia porque te equivocaste, también te van a decir que no. claro. Entonces, me parece más grave que se dio en Colombia que sancionar a un abogado por haber hecho el escrito íntegramente, Puh, pero ¿cómo chequeó el Poder Judicial? Con otra herramienta de inteligencia artificial. Entonces, cuando pasaron la ah, resolución que lo sancionaba por una herramienta, la resolución eso. judicial también había sido utilizada así. Y fueron más allá, pasaron textos escritos en 1800 y la inteligencia artificial decía que habían sido escritos por una inteligencia Bueno, artificial. ¿Por qué? Porque los abogados tenemos una forma de hablar y de escribir que es técnica. Escribimos como autómatas. sí, Que sí. vengo por el presente a. Entonces la inteligencia artificial interpreta que lo hizo uno de estos sistemas y no una persona, pero en realidad nuestra forma de escribir es técnica y por eso Sí, sí, cualquier sí. escrito bien hecho por un abogado le va a parecer que ha sido escrito automatizado. Claro, Digo, auto de visto, considerando, de verdad escribimos como sí, sí, robots. sí. Como en los años 1800. Está bueno. Exactamente. A ver, vamos a la parte de narcotráfico, Lucas. A ver qué opinás del día de hoy, el sistema penal y la ley argentina con respecto al narcotráfico. ¿Cuál es tu diagnóstico? Cuando se reformó la competencia y pasó al ámbito de provincial Mm, algunas causas, que son las de menor cuantía, hubo un senador, ahora no tengo presente el nombre, que lo dijo en el Senado, dijo, esto es una reforma a medida de la bonaerense para que hagan caja. Lo dijo. uh, Lo he hablado con muchos miembros del Poder Judicial Federal y todos coinciden que la provincialización del delito de menor cuantía produjo la proliferación del fenómeno. Deben mm, volver las causas de narcotráfico al Fuero Federal y deben dársele todos los recursos. Las fuerzas de seguridad de provincia, primero son vecinos de a quien tienen que perseguir. Entonces, claro, son parte del problema, no de la solución. sí, Además de que no tienen ni los recursos ni la preparación, se te da este fenómeno que el policía y el que se dedica a comercializar sí, estupefacientes sí, son vecinos. sí, sí. Entonces, esa relación como problema social lo hace.
Tenemos que volver al sistema federal para causa de narcotráfico, porque si no el fenómeno es imparable. Estamos a tiempo, no somos los países de Centroamérica, no tenemos No. grandes maras, pero también se da porque la mano de obra al narco se la da la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad, si vos le pagás, te voltea a la contra, le arma una causa El a la problema, contra. claro. Los fiscales no les queda otra que confiar en cuando le lean las actuaciones y actuar en base a lo que escribió la fuerza de seguridad. Esto no pasaría si se mantuviera la federalización del delito. El problema creo que es siempre un poco el mismo, la estructura del Poder Judicial que no dan abasto, No obviamente, dan y abasto, menos no en dan delitos abasto para complejos nada. como Es decís un vos. delito muy Y menos contra una complejo. estructura narco, por ejemplo, No, que y, tiene y recursos, además los dinero. sueldos de los poderes judiciales de provincia son fácilmente corrompibles. El Poder Judicial Federal tiene otros ingresos y me No, parece que es quien tiene que estar a cargo. sí, totalmente. ¿Considerás que se persigue a los perejiles y no a los que mueven la batuta, digamos, no a los Sí, narcos? 50% por ¿Sí? falta de capacidad, 50% a propósito. Desgraciadamente Sí. tenemos hay mucha mamá que el padre de los chicos quedó detenido, que también la falta de trabajo lo obliga, porque es la única posibilidad laboral que tiene para darle de comer a sus hijos. Y eso digo, también hay que tenerlo en cuenta. No es una persona que quiere dedicarse a comercializar No, no. estupefacientes, que vende muy poco, que lo hace para subsistir. Entonces, que se persigue y se encarcele y decir, tenías al padre preso, ahora metiste preso a la madre porque comercializaba muy poca sustancia estupefaciente. Claro. Realmente no tiene sentido y se da por esto, porque las fuerzas provinciales no tienen la capacidad para llegar al que tienen que llegar y cuando lo conocen arreglan. Entonces tiene que volver el fuero federal. Es un problemón. Es como está todo el sistema, esa es una rueda, ¿no? No persiguen a los que tienen que perseguir. Es un delito complejo y también es compleja la solución, pero me parece que un buen primer paso es que se vuelva al fuero federal. Bueno, ¿y qué reforma considera que habría que hacer? Bueno, una, volver al fuero Bueno, no, federal, no, y como venía diciendo, pero en la ley, la ley tenés un absurdo como la tenencia con fines de comercialización, que es una tentativa de comercialización, es un momento previo en el intercrimen, o sea, es perfecto, ridículo perfecto. que exista ese delito. ¿Por qué? Si me agarrás con determinada cantidad, presumir, digo, en derecho penal, Que ahí ya no puedes presumir al nada. revés, presumir la culpabilidad, justamente. Presumir que va a ser para comercio. No, probámelo. Entonces, las horas de existencia de la tenencia con fines de comercialización es un absurdo, es una ley que tiene, para Igual, mí, 30 artículos de más. sí, Y sí. tiene 34, mira lo que te estoy diciendo. Igual no recuerdo fallo, pero se ha planteado la Yo lo planteo inconstitucionalidad. ¿Sí? siempre, en algunos me lo han dado, pero te lo dan muy pocos juzgados Sí, a sí, lo sí. largo y ancho del país y los he recorrido todos. Yo Mirá, he viajado mucho al interior por causa de estupefacientes en el Fuero Federal. mirá. Entonces es muy difícil. Y me parece muy injusto, porque realmente es una tentativa de comercialización. Sí, sí, Si sí. no, borrame la comercialización. O sea, Claro, claro. pongamos los puntos sobre las Sí, IES. sí. O grandes volúmenes, o sea, trabajar con O grandes pongamos una volúmenes. pauta férrea, Claro, objetiva, ¿no? objetiva. Que se Bien, pueda. gracias por la corrección. Luca, a ver, comentame esto que vos litigás en todo el país, Rosario, ¿no? La Plata, acá. Sí, Comentame tuve la esto. suerte. Quiero saber, porque yo lo que veo, por ejemplo, por lo menos en Capital y en Provincia de Buenos Aires, lo que yo llamo una crisis del Poder Judicial, inclusive hay resoluciones que vos decís, esto hicieron copy-paste, no tiene sentido lo que me están Bueno, en ese diciendo. sentido, Mira, te comento algo que estuve en en un juzgado comercial. Se equivocan en cosas tan tontas como un oficio, que claro, lo más fácil le ponen mal los autos, ¿me explico? O claro. sea, creo que hay no sé, es una locura lo que está pasando en el Poder Judicial. Vos que litigás en muchas provincias, haceme la comparación, cómo Bueno, ves que funciona la justicia? es diametralmente opuesto el interior bonaerense del conurbano. En Mm. el interior bonaerense, si corresponde, si no hay peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, te dan la libertad. La Ah, persona transita todo el proceso en libertad. O sea, se hace lo que corresponde. Vos sabés que acá en conurbano no es la al regla, todo lo revés, contrario. todos adentro En ese sentido también se nota en Ciudad de Buenos Aires es mucho más garantista que cruzando la General Paz. sí, sí. También uno entiende la realidad de endurecimiento en los criterios en el conurbano, uno lo entiende desde lo sociológico, pero Sí, desde lo sí. jurídico no es Claro. aceptable. Y en igual sentido, el interior del país, el fuero federal, es mucho más garantista que lo que es acá, Bien. en que Comodoro Pi se aplica más la ley. Por supuesto, tenés también este fenómeno que no es lo mismo en la capital de la provincia que en el interior. Claro, claro. Y los fueros provinciales, las distintas provincias, tenés mucha más oralidad en sus códigos de procedimiento y consecuentemente mucha más respeto por las garantías. Es un lujo poder ejercer en el interior del país Mirá qué porque bueno. se respeta mucho más el ordenamiento jurídico. Así que Mirá. por tener esa posibilidad ha sido muy grato
Y ha sido bueno. muy duro después volver a transitar, porque yo nunca abandoné esta Sí, jurisdicción. sí, sí. Entonces siempre iba y venía. Y venir de plantear lo mismo en un juzgado del norte, a después venir a plantearlo acá en Comodoro Pi, sabiendo que no, sabiendo de Sí, antemano sí. que la respuesta iba a ser el rechazo, es muy duro también. Es muy No, a duro y es muy mí. injusto. a- Pero también entiendo la sobrecarga de trabajo acá, si bien sé que esa no es la razón. no, La no. razón es más de respuesta a la ciudadanía. Entiendo que es muy complejo el AMBA, sociológicamente es muy complejo. Ahí está sí, Tenemos sí. mucha gente viviendo acá Es y verdad. poca en el interior. Digo, tampoco voy a tirar tanta flor en el No, interior. no, no. Hay menos gente, hay salarios buenos, la poca sobrecarga de trabajo, la nula sobrecarga de trabajo posibilita mejores resoluciones Total, total. jurisdiccionales. Si atiende el número de causas, que si los comparamos con los del AMBA, son ínfimos. No, acá están Esto sobrecargadas. ayuda, digo, no es solamente la calidad de las personas o la voluntad de Sí, ser sí. garantista. No, igual yo veo que hay una desidia en el Pero es muy duro sentido. ser abogado acá en el AMBA, es muy Acá en el duro. AMBA, sí, sí. No, inclusive yo veo que es un, no te miento, siento que es un copy-paste para las excarcelaciones, yo siento que es Sí, un claro, copy-paste, no, te ponen los no. artículos y Yo, anda a pelearte, no. recurrir, es una locura. Ya sabemos muchas veces que son discusiones para cámara. Sí, sí, sí. O incluso Eh, sabiendo cuál va a ser el criterio de la cámara, no perdamos tiempo planteando la libertad en esta etapa, vamos a juicio que sabemos que ponen encima. claro, y Si pedimos, vos sabés que tenés grandes chances de irte absuelto, ¿para qué bueno, vas a perder tiempo poniendo una libertad que no te van a dar? pero, Pero digo, siempre hay que evaluar cada caso en concreto sí, por un sí, tema sí, probatorio. pero Pero yo fíjate, muchas veces lo recomiendo a los clientes, le digo, mira, sí, no sí, perdamos tiempo, ni te apelo a la preventiva ni nada. sí, Cerremos, sí. no discutamos ahora, vamos a discutir donde tenemos la oralidad, donde tenemos la inmediación y donde el juez tiene la prueba frente a sus Pero ojos. fíjate cómo te dan vuelta las garantías constitucionales. Porque vos No, tenés que eso probar que sos sí, es un inocente disparate. para Es un salir, disparate. para salir de la preventiva. Es irrisorio. En caso que terminás con el Ministerio Público levantando la acusación y el tribunal ofendido diciendo cómo fue que esto llegó a juicio. Y bueno, es muy cómodo para el de abajo. Bueno, yo elevo y que lo vean en un juicio. Claro, claro. No, bueno, no, vos tenés que evaluar. ¿Cuántas veces te dan un sobreseimiento antes de elevar a juicio? No, nunca. Si hay un Yo, mínimo de duda, si no tenés un ancho de espada probatorio, no lo conseguís en la segunda, eh, no quiero decir instancia, en sí, la segunda etapa del sí, proceso sí. penal, nunca en la primera. Yo lo hablé con varios penalistas que no entiendo si los fiscales, si es por las estadísticas o por qué es Es por las estadísticas, es no, para abultar las estadísticas, estadísticas que sí, llevan todo a sí, juicio y arreglate con sí. sí, sí. No, Lo dijo el ex fiscal de La Plata, ¿ah, Marcelo sí? Romero, que en caso de violencia de género, que ellos tenían una presión para Tienen, resolver, y lo decís ahora que sos funcionario del Ministerio de Seguridad, sí, sí. y no es cuando era fiscal, que vos tenías una presión, porque si no no lo dijo tan directamente, pero dio a entender ese Pero, mensaje, reconoció que el Ministerio Público tiene una presión para hacer de malos. El principio de sí, objetividad sí, no se respeta. Ellos están para hacer de malo y hacen de malo con claro. saña. Sí. Mira, justo ahora que estuve hace poco también en juicio oral, la asistente de la fiscal me lo dijo, ¿no? Esto está marcado dentro del contexto de violencia de género. Por ley tenemos que, me lo dijo expresamente, ¿eh? Y Por es un, ley tenemos que acusar. es un delirio. Es una locura. Eh, pero bueno, vamos a ver casos puntuales que quiero tocar. Ya hablamos un poquito, pero a ver qué opinás primero. Y casos mediáticos que están ocurriendo ahora en la actualidad. Caso Maradona, por ejemplo. ¿Qué opinás esto del... Qué Esta, difícil cuando un juez te hace un documental en un bueno, juicio y después ya te el primer anula y la problema, destituyen. ¿Cómo recuperás la credibilidad en un nuevo proceso? Es no, imposible. Entonces, este proceso que estamos viendo actualmente, es una locura inevitablemente iba a ser un circo, como lo está como lo haciendo, está haciendo. y la presión del juez para fallar en uno u otro sentido. Si condena, hizo lo mismo que el juicio anulado. Si Si absuelve, hizo lo contrario a un juicio absuelve, anulado. claro. Ya estás en un nudo gordiano que no, desgraciadamente no tenés cómo salir. Y sea cual sea la resolución, la ciudadanía no tiene por qué creerla. Esto ya nació mal de origen, Claro, pero está vuelvo a lo mal. mismo. Mirá el nivel de calidad institucional que una abogada se puso a hacer un documental No, es una locura. y se advirtió, no sé si recordás algunas imágenes, ella que no era la presidenta del tribunal, daba indicaciones, iba arreglada, Sí, sí, como actuaba como es como presidente. esperar, claro, O sea, todo claro. mal hizo, todo. El propio presidente la miraba como diciendo, ¿por qué? Hizo todo Vos al sabés, revés. Manuel, que los miembros del tribunal generalmente se conocen, Sí, si no hay una sí. licencia y no están subrogando, entonces uno sabe la forma de trabajo y hasta el mismo presidente le llamaba la atención el rol que estaba tomando su, Eh, su vocal. sí, sí. Y esto, ¿cómo volvés a recuperar la seriedad después de que haya pasado algo? No, es una Y locura. yo digo, mirá lo que debe haber cobrado porque puso en juego su silla que es Bueno, vitalicia y que la perdió porque la ¿eh? destituyeron, debe haber cobrado
un número interesante, porque Para arriesgarse así, arriesgó a que pase lo que pasó, que fue la destitución. a riesgo del justiciable, porque a riesgo del No, imputado y de... pero de verdad, yo creo que si baja un extraterrestre, le tenés que explicar cómo No es no te la cree. calidad institucional argentina. No, No te cree. no te cree, no te cree. Este, ¿considera que tiene responsabilidad civil, por lo menos? ¿Por daños? Me No sé si te parece, escuché a vos o alguien habló de eso, no sé. eh, no voy a Habría que. opinar No, sobre un caso del no. cual no tomé Bueno, vista, pero sí digo, a priori, responsabilidad el tema de los institucional. de los médicos, el médico trabaja con la muerte. Sí, sí, sí. Yo entiendo el dolor que todos transitamos cuando tenemos el fallecimiento de un ser querido y querer buscar sangre y el enojo con el Claro, médico. Pero me parece que la línea ahí entre derecho penal, también la correspondiente responsabilidad civil que viene atrás, claro. de la mala praxis médica, me parece que hay que ser muy cautos y hay que hablar corriéndose del dolor. ¿Y cómo Claro. logras eso? Sí veo en este caso mucho entorno familiar criticando al último entorno. Y digo, Claro. ¿por qué no pidieron una interdicción? ¿Por qué no utilizaron las vías legales para Claro, sacarlo la del entorno familia en otra su vía. momento? ¿Por qué ahora pedís responsabilidad y te Claro, escudás en tu claro. responsabilidad como familiar diciendo a mí no me dejaban llegar a él? Bueno, hay Sí, herramientas sí. legales para, si crees que alguien está cuasi secuestrado. Sí, sí, sí. Para algo escribiste de la Sí, sí, curaduría, sí. digo, había herramientas y no lo hicieron. Entonces me parece que se está ensañando mucho con los profesionales médicos. Desconozco qué fue lo que pasó No, porque no no, tuve acceso al obvio que. expediente. Entonces no voy a opinar. Pero sí me parece a priori que hay que bajar un poco los decibeles con los médicos. Es muy fina la línea. No, no. A ver, he intervenido en algunos casos, tengo algunos casos, pero he evaluado mucho esta cuestión. Es muy fácil agarrársela desde el dolor cuando muere un Sí, ser sí. querido, el médico le erró. Y, ¿sabes qué? Lo más probable es que sí, porque el ser humano es frágil. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. es un tema muy Pero hay una delicado. línea entre. Ahí está la discusión, ¿no? Del dolo eventual o la. Yo ni No. siquiera soy. ¿Viste que a veces se filtran esos videos que hacen chistes mientras operan? Ah, Digo, sí. Hubo mucho que. Sí, bueno, sí. en el back de toda profesión hay Claro, cuestiones que no, claro. no Sí, deberían sí. ventilarse. Y en cuántas operaciones estuvieron hablando, che, ¿qué hiciste hoy en la mañana? ¿Cómo están tus hijos? Y el tipo salió bien en la operación. Acá. Entonces, no Eso tenés que evaluar si estaba no, hablando no. del desayuno y ni el resultado. Hay que evaluar en concreto Sí, qué, sí. qué fue lo que hizo. Sí, Entonces, sí, sí. hay que olvidarse del resultado y olvidarse de la forma. Porque se critica a un médico, en este caso en concreto, de los audios, lo poco profesional que se escucha. Primero eran audios privados, no se los puede evaluar como prueba porque están fuera de contexto. Obvio, obvio, Entonces, obvio. y si vos podés ser el mejor abogado, yo dudo que Favaloro, siendo una eminencia, no dijera malas palabras o Sí, en sí, confianza. obvio. Bueno, entonces no hay que ser hipócritas y pedirle de Sí, sí, cosas obvio. sobrehumanas a personas de carne y Sí, hueso. sí. Entonces, me parece que en este caso, por ser quien se trata, por supuesto, Diego Maradona, y su muerte y su familia, se le da mucha más hacha a los profesionales de la que debería darse. Sí. Pero Inclusive. yo cuando escucho esos audios no me parece tan grave. ¿Qué profesional No, no habla en no. confianza de otro modo que a la hora de... Y eso no nos quita capacidad ni No, responsabilidad a la hora no. de desarrollar nuestra tarea. Somos humanos. Digo, hay grandes películas sobre San Martín y se lo ve diciendo malas palabras. Total, Y total. eso no quita lo que haya liberado 3 países. No, inclusive yo creo que siendo un caso, yo creo que hay también lo que decís vos, mucho de show, porque siendo un caso mediático, Sí, filtran los audios porque es show más allá de lo sí, jurídico. Hay sí. una discusión, Sí. te vuelvo a decir, como hablamos del tema de los casos mediáticos, hay una discusión mediática y una discusión jurídica que a veces chocan entre sí, ¿viste? No, Tal no. cual. Me parece que, y más con Con la la muerte muerte de De Maradona. Maradona, de la persona más importante del país. Contame un poco del caso, bueno, el caso Nima y la famosa imputación a Viviana Fein, ¿no? Por supuesto Volvemos, encubrimiento, que después de 10 años que yo te escuché hablar a vos. volvemos a lo mismo, la No, calidad institucional del no- país, lo que es el Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que 10 años después termine procesada por encubrimiento la fiscal que estaba a cargo de investigar? El no- fiscal tiene que llegar a hallar al culpable, no a encubrir al claro, culpable. claro. Realmente es un delirio. Pero además investigar esto después de 10 años me No, parece irrisorio también, ¿no? es el problema que tenemos en las grandes causas en Eh, este país, caso Cabezas, sí, sí, caso como bueno, la que hablábamos hoy, la causa AMIA, que se creó una fiscalía especializada, se la dotó con cuantos recursos uf, y al día de hoy no tenemos ni un detenido, tenemos jueces destituidos, fiscales, testigos presos,
pero sin ninguna ni certeza ni siquiera proximidad a la solución. En el caso Nisman, que hoy en día, 11 años después de su muerte, se haya dictado el procesamiento de la fiscal que estaba a cargo de la investigación, ya nos habla de que esto no se va a resolver nunca y de la mala calidad institucional que tenemos. ¿Cómo después alguien que lo condenan o qué nos queda a nosotros abogados cuando vamos a litigar cuando la justicia es un chiste? La No, verdad que es un no. chiste. Porque si en un Pierde. caso tan grave se hacen las cosas tan mal, ¿qué nos queda para los casos cotidianos? Sí, ¿Qué podemos sí. esperar de quien investiga? ¿Qué podemos esperar del que decide? No, no, es una locura total. Hablame ahora del el caso Prompt Injection en Brasil, que hubo que me estabas comentando vos. Que hicieron, hubo como un comando, ¿no? Que no se Sí, veía, que un abogado presentó un escrito con eso, un comando para tergiversar, ¿no? le La ponen, decisión del tribunal. le ponen, que no es tan difícil desde lo Claro, técnico, claro. órdenes Claro, órdenes. para que las interprete la Claro, inteligencia artificial que usa el tribunal. Por claro. ejemplo, escribí un fundamento dándome la libertad y el Ahí está. resolutorio rechazándomela. Entonces Claro. vos con eso después te vas a cámara diciendo, mire, en todo lo considerando me estaba dando la razón y me termina el Ah, resolutorio negando. espectacular. Y eso se puede lograr con tinta invisible, o no voy a hacer Hay, no, apología, no, hay distintas formas, diferentes. pero digo, es muy fácil de hacer. Sí, sí, Y sí. vuelvo a lo mismo, el Poder Judicial no está preparado para esto. Claro. O sea, acá hay claramente, hay Eh, mala fe procesal, o sea, de parte de los abogados que lo realizaron, hay una mala fe los procesal. Hay los abogados que lo hicieron, sinceramente, no solo no pusieron arriba su solo, matrícula, estás cometiendo un delito, es un después podemos delito, sí, discutir sí, cuál es, sí, pero sí. gravísimo. Estafa procesal, no sé cuál será, veremos, Yo no no me sé, jugaría la pero matrícula con ningún cliente. no, no, está clarísimo. No sé si están imputados, ¿no? Sí, ¿Tenés idea? Sí, están imputados, sí, bueno, no, todavía y se tampoco tomó investigará. tanta trascendencia. Yo creo que para evitar un poco el efecto de multiplicación, porque Claro, pues si no, y sobre todo. todo en Argentina que está la viveza criolla de muchos abogados Sí, corriendo a sí. hacer lo mismo y diciendo, Bueno, no, no, pero es una colega, no es locura. por ahí. Es una locura. Comentame un poco, un caso que no tiene que ver con lo penal, pero que vos hablaste en tu red, el caso Duki con el tatuador. La famosa salita que le quiere ahora reclamar derecho de autor, ¿no? Qué tema interesante y qué importante la registración de la marca o de los derechos de autor. Y discutí con muchas colegas y yo les decía, muchachos, a ver, la inscripción al registro no es constitutiva del derecho, no hace nacer el derecho, Claro, es declarativa. Entonces, si el tatuador logra probar que su diseño era de él y era original y auténtico, se la va a ganar. bien. Después podemos discutir si moralmente corresponde o no. Está bien, está bien. También es cierto que desde el otro lado hay muchísimos argumentos. Lo que Sí, nos sí, sí. enseñaban siempre que la mitad de la biblioteca la tenemos a favor y Sí, la otra en obvio, obvio. contra. Pero sí remarcar la idea que no es un delirio el planteo. Y sí la importancia de hacer los registros correspondientes porque después vas al profesional y probatoriamente nos facilita el trabajo. Sí, Si él sí, sí. hubiera hecho el registro de propiedad intelectual, el Claro. abogado le facilita mucho el trabajo. Sí, sí, sí. Pero vuelvo a lo mismo, es declarativo, no te hace, tampoco te garantiza que vas a ganar No, un no, no. litigio. Es un. Pero bueno, por lo menos tenés una fecha cierta en cuanto a la inscripción y inscribir una marca o una obra en cuanto a lo económico, me parece siempre un buen recaudo porque no son aranceles elevadísimos No, y hoy la en día es potencialidad fácil. de daño que podés evitar vale la pena Sí, hacerlo. sí, hoy en día es fácil, es online, ¿viste? No es caro tampoco, lo podés hacer. Igual yo creo que la discusión era, ahora no estoy seguro si. El tema es esto que él lucraba con eso, ¿no? Si lucraba, una cosa es tenerlo y exhibirlo él en su cara, ¿no? Esas alitas, y otra cosa es ese elemento solo, que se supone que es de autoría de otra Bueno, persona, lucrar con eso. Ahí estaba la discusión, ¿no? ahí es donde va a Técnica. estar la discusión de fondo, que no la va a resolver en primera instancia Claro, y claro. también va a ser muy probatoria. Si el diseño le Claro. posibilitó al artista llegar a, Ah, y claro. acá te hago la repregunta, ¿y cómo probás eso? ¿Cómo es? Es No el sé. huevo o la gallina. ¿Fue el Claro, sí, tatuaje o sí. fue el artista? Claro. Yo creo que los Sí, tribunales en sí. casos así saben leer la situación y muchas veces dan fallos salomónicos que tratan de reconocer a ambas partes cuando ambas partes tienen razón. Claro, Porque claro. en realidad no creo que en este caso ninguno de los dos tenga razón al Mirá, 100. Me parece que el diseño sí fue original del tatuador, claro. pero tampoco el diseño hubiera llegado a ser lo que Ah, fue claro, si no sin lo el tenía, artista. que no tenía el Pero el artista. artista no hubiera llegado a ser sin el tatuaje. Entonces ahí Hay va a haber un una. fallo, no de primera instancia, pero una instancia que va a saber leer esto y va a decir, va a reconocer, va a ser lugar parcialmente una Claro, demanda pues. y va a llegar una sentencia que Una. deje contento a todos, que ese es el verdadero rol de la justicia, Sí, no sí, sí. no es un juego de Sí, suma sí, cero, o eso. gana uno y pierde el otro, no, el verdadero rol de la justicia debería ser ese, Sí, sí. que dar resoluciones que dejen
en parte, en el caso de lo penal, a la ciudadanía y a la persona imputada. Sí, sí. En el caso civil, a los dos, componer un poco, que no sea siempre Sí, a sí. muerte blanco-negro. Está Por más que buenísimo. la ley por ahí nos da esa respuesta. El rol del juez tiene que decir, bueno, basado en principios que lo permiten, y el preámbulo de la Constitución que habla de afianzar la justicia, siempre te da una herramienta para que vos llegues a un resolutorio judicial que te acercó a las partes. Este es un caso ideal para Está buenísimo. resolverlo en eso, y que 70-30, ponele, artista, tatuador y todos contentos. Claro, bueno, lo seguiremos en las redes a ver qué sucede. Bueno, ahora comentame el caso en que vos fuiste denunciante, Lucas, el ex juez Carlos Rosansky. Hay unas pericias falsas en un expediente judicial. Comentame un poco Bueno, cómo fue. Y vos hablamos de las formulaste. falsas denuncias y se ha detectado en Rosario 3 peritos que presentaban pericias falsas, eran pericias on demand, donde hacían a figurar casos de abuso Mirá. donde no los hubo. ¿Dentro de un expediente judicial esto? Sí, Pericias sí, dentro de sí. un La expediente denuncia judicial. originaria fueron 7 padres Puf, absueltos. Entonces digo, esto está es una locura. comprobado. Después la pericia, perdón, la denuncia fue ratificada por un grupo de colegas, incluido un ex ministro de Justicia del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Sí. Nosotros ratificamos esta denuncia porque las peritos son de La Plata, entonces pedimos al Poder Judicial que investigue si detectaba pericias en otras jurisdicciones. Y también el presidente de esta asociación era el ex juez federal Uf, Carlos Rosansky. Y yo digo, un tipo que llevó adelante juicios de lesa humanidad importantísimos, cómo se acordó de los derechos humanos para atrás y ahora por vender pericias en dólares se olvida. Y me puso muy triste las declaraciones públicas de Rosansky ante la denuncia, que salió a decir que esto era una maniobra de pedófilos y abogados de pedófilos para embarrar la cancha, cuando él sabe muy bien que fueron absueltos y que no se puede tratar a un colega de abogado de un pedófilo. pues, Somos abogados defendiendo derechos. Y eso. mucho más si el imputado fue absuelto y confirmada la sentencia en segunda Una instancia. locura. Entonces, yo esperaba, porque su tarea en el juicio de lesa humanidad fue importante y yo lo respetaba y admiraba, pero bueno, como dicen, si vi lo suficiente, pasar de convertirte de, villano, de héroe en villano. Me parece que Rosansky dejó la función pública, extrañó los ingresos económicos y empezó a vender pericias a medida en dólares, y esto está comprobado en la justicia, de que lo puedo decir. Me parece triste que salga a decir que esto es una maniobra para desprestigiar para desalentar la promoción de denuncia en caso de violencia o en caso de abuso infantil. Esto no es ninguna maniobra. Esto es buscar que dejen de existir denuncias falsas porque se comprobó. Y además, mira, me hiciste acordar algo que te quería preguntar, que justamente, ¿no? Que esto no pasa en otras profesiones, que al abogado es como que le achacan el delito del que defiende, ¿no? Le imputan el mismo delito. ¿Por qué esto a un médico no le pasa? Si un médico salva una vida, no le dice, no, era un ladrón al que salvaste, ¿no? ¿Por qué pasan Yo en siempre esta remarco lo profesión? mismo. Nosotros defendemos personas imputadas Y un delito. derecho. Yo defiendo un inocente. Exactamente. No, vos estás defendiendo. No. Y te lo enrolo cuando dicen las víctimas no mienten. Pero si no sabemos si es víctima. La calidad de víctima se No, adquiere la denunciante, cuando ahí se eso es lo condena. que. Cuando se condena. La denunciante, te dice. Tengo de un lado de la moneda la calidad de condenado y del otro la de víctima. Exactamente. ¿Sabemos? Denunciante e imputado. O sea, Entonces, denunciante, entonces, ponele que las víctimas no mienten. Te acepto la falacia. Sí, sí. Pero ¿cuándo sabemos que es víctima? Al final de un proceso con condena firme. No podés a priori por una sola denuncia detener a una persona y violarle todos sus derechos. Es un paradigma nefasto. Es lo que te digo. Está empezando a cambiar, pero todavía falta mucho. No, pero es lo que decís vos, es la presunción de culpabilidad. Sí. Te revirtieron las garantías constitucionales. Tal cual. Pero y acá comentame esto que quiero saber, que también lo hablo con muchos colegas penalistas. Este choque entre los derechos de la víctima por un lado y las garantías constitucionales del imputado. O sea, cuando te enmarcan esto dentro del contexto de violencia de género y te hace empezar más el relato, ¿no?, de la víctima. Esto es lo que El problema es que, como muchas cosas en este país, el argentino quiso hacer argentinidad al palo. Cuando hablan de juzgamiento con perspectiva de género y citan a la Convención de Belén do Pará, eso es un invento jurisprudencial argentino. La Convención de Belén do Pará en ningún lado dice que debe protegerse a la mujer violentando derechos y garantías constitucionales. Espectacular. Entonces, siempre queremos ser los mejores en todo. Y acá el Poder Judicial quiso defender más a la mujer que incluso la Convención de Belén do Pará. Inventó este delirio de
del juzgamiento con perspectiva de género, que es un invento argentino, que no existe, que no tiene apoyatura normativa, porque en ninguna, y esto los invito siempre a los que pregonan estas teorías, que me quieren correr con la Convención de Belén do Pará, y bueno, vamos a recitar el artículo por artículo y decime dónde dice lo que está diciendo. Claro, Porque yo la conozco, sé el rango normativo que tiene y aplicándola, mi defendido debería ser absuelto. claro. O sea, a mí no me corren por izquierda ni por la protección de la mujer, porque hoy en día con lo que se está haciendo, que es encarcelar inocentes, se está desprotegiendo a la mujer. No, Porque es en una esta locura. marea de falsas denuncias, las denuncias reales, no hay recursos para investigarlas. Entonces, Exactamente. es políticamente correcto, pero fíjate cómo desde esta, es fea la palabra moda, pero la voy a utilizar, desde esta moda de la protección para la mujer, cómo aumentaron los femicidios, cómo aumentaron los casos de violencia reales y cómo aumentaron las falsas denuncias, por supuesto. Pero el 75% de las denuncias de abuso de violencia familiar son archivadas, desestimadas o terminan en absolución. 75%. Cuando hablan de que las falsas denuncias no existen, ellos toman el delito de falsa denuncia condenado, que es verdad que es 0,01 el porcentaje, pero eso es porque no se lo investiga, no Claro, ahí porque no está. exista, porque si el 75% son desestimadas o archivadas o absueltas, ¿por qué no se procesó ese 75% por falsa denuncia? Entonces Claro, falta claro. investigar más el delito de falsa denuncia para que cambie un poco la realidad. Y además es más grave porque lo que decís vos, o sea, Arruinás una vulnera, persona, arruinás una falsa causa de abuso, el es daño no una te lo sacás locura. en tu vida, No, no, no te lo sacás en tu vida pero encima. además daña al sistema judicial todo, porque es lo que decís vos, no pueden No, investigar realmente los no, delitos que ocurren porque hay una termina siendo sobrecarga. contraproducente. La falsa denuncia Por termina eso desprotegiendo a la mujer. es una locura. Contame, bueno, el último caso que quiero ver, este caso de la mujer que difamó a su marido y la condenaron a pagar 30 millones. Bueno, Contame eso, es me una... parece importantísimo que se difundan este tipo de casos, porque la gente habla peste de cualquiera por redes sociales pensando que no hay consecuencias, y en este caso la persona se tomó el tiempo y los recursos para seguirla, en los tiempos y seguir y esperar los tiempos del sistema judicial y logró una condena, bueno, en este caso estamos hablando de la sentencia civil, Sí, sí, civil. pero Hay que me ver si hay parece que calumnias y injurias es ahí también. ejemplar y me parece bueno difundirlo para que la ciudadanía empiece a entender de que no es gratis decir pavada por una red Bueno, social. bueno. Porque, y sobre todo porque el daño es irreparable. A este muchacho el daño que le han hecho ni con 30 millones de pesos se lo No, repara. no, es Porque no algo... tenés forma de saber hasta cuánta gente llegó una vez que algo se hace orgánico. Sí, sí. Pero Entonces, hoy algo que la, se hace viral en redes sociales no ya, lo ya frenás, no está, lo no hay frenás y te manera de... persigue toda la vida. Sí, Te sí, persigue toda la vida. sí, sí. Lucas, ¿hacemos task para un ping-pong jurídico? Sí, por Yo favor. te hago preguntita, no te quise ni develar la No, pregunta. no. Preguntita cortita, vos me decís verdadero o falso, sí o no. Las Ok, que quieras ampliar, porque hay alguna que por ahí querés ampliar, ampliamos, dale. O empezamos. Una, la primera que ya te develé que estaba acá. ¿El sistema penal resocializa o castiga? castiga, Castiga. castiga. Es nefasto. Y Nefasto. no tendríamos que... ¿Qué tenemos que cambiar para que se pueda hacer? O sea, lo que dice la Constitución, en definitiva, ¿no? ¿Qué Siempre, debería siempre haber? digo lo mismo, más trabajo, más educación, principios y Bien, valores. Esa es la bien. solución. Nunca el derecho va a cambiar un fenómeno social. Siempre va a llegar Espectacular, tarde. espectacular. ¿Eugenio Raúl Zaffaroni es el mejor penalista de Argentina? Falso, Falso, absolutamente vos, a ver, falso. ampliame, Sí, esta quiero que me la falso. amplíes. Creo ¿Está que es un, sobrevalorado, no? A ver. sí, sí, un gran teórico que no Bien, entiende la bien, realidad argentina, que escribe como si fuéramos Suiza, nada de lo que escribe es aplicable. bien. Es muy didáctico, entiendo por qué todo el mundo se maravilla con él, pero si lo pones a cualquier abogado con su manual a caminar tribunales, terminás condenado al doble de lo que te Lo que, correspondía. O sea, lo que venimos diciendo. solo coincido en él en que la pena no sirve para nada. Bueno, Es lo única sí, sí, sí. coincidencia que tengo. Sí, sí. Lo que decimos nosotros, hay que caminar los tribunales, ¿no? No es solo de Claro, doctrina, ¿no? claro. No es solo en los libros. La prisión preventiva, ¿es una medida cautelar o es una pena anticipada? La prisión preventiva es una pena anticipada que no debería existir, arruina vidas innecesariamente. Hay otros mecanismos. Bueno, ¿el imputado tiene que hablar o conviene callarse? No, hay que analizar el caso. A Bien, depende del caso veces, sí, concreto. sí, Bien. sí. Y después la segunda discusión, si lo hace declarar en la primera etapa del proceso o en juicio. Per- Siempre el abogado tiene que tomar la decisión en el caso concreto. Espectacular. ¿La sociedad entiende la presunción de inocencia? No, y entiendo por qué no la A entiende. ver. Y también es cierto que el Estado debe brindar seguridad. Y cuando no la brinda, eso va en desmedro de las garantías. Entonces me parece un reclamo legítimo.
Yo creo en el derecho humano a la seguridad también, Bien, bien. que no lo viola el delincuente cuando delinque contra vos, los derechos humanos solo los viola el Estado, pero Bien, eso. hay una falta del Estado porque no me garantiza la seguridad. Claro. Y la gente Bien. tiene derecho humano a la seguridad. Entonces, lo entiendo el reclamo, Sí, no me sí. parece buena la respuesta estatal. Bueno, bien. ¿La condena mediática pesa más que la sentencia jurídica? Siempre, Bien, siempre. Desgraciadamente sí. durísimo. ¿El derecho penal llega tarde? El derecho penal siempre Siempre llega llega tarde. tarde. Y en un mundo ideal no debería existir. Bueno, bien, qué bueno. ¿La justicia penal es igual, o en general, en realidad, la justicia es igual para ricos y para pobres? No, pero cuando los funcionarios son buenos, eso lo compensa. Bien, Desgraciadamente, estamos perdiendo buenos funcionarios, estamos perdiendo a muchos buenos secretarios, gente no es necesario ni ser abogado. Se están jubilando y eran tipos que estaban en tribunales de los 12 años haciendo expedientes, era gente muy capaz y se ha perdido, se ha perdido. bueno. ¿El abogado penalista defiende personas o defiende garantías? Defiende personas, Bien, porque si a vos te conviene que se violen las garantías, pero manda a la persona a tu casa, vos la tenés que mandar a la casa. Entonces, perfecto, siempre de la persona. perfecto. ¿El narcotráfico se combate con más derecho penal o con políticas públicas? Con más trabajo, políticas Bien, públicas. bien, espectacular. ¿El sistema penal persigue grandes narcos o perejiles? El sistema penal persigue perejiles y también hay que tener en cuenta que en nuestro país no existen grandes narcos, salvo los canteros en Sí, Rosario. sí. Yo estuve en uno de esos juicios que se llamó Los Monos 2. Sí, pero no se llega a las primeras líneas, que es la política. En nuestro país la política siempre es la que te habilita contacto y nunca se llega ahí. Entonces siempre es perejiles. Incluso cuando se agarra un gran narco, es un perejil. Bien, bien. Bueno, y para terminar, una pregunta que yo le hago a todos los penalistas, Lucas, si sirve para algo en definitiva el derecho penal, ¿qué considerás vos? El derecho penal es fundamental para la vida institucional de un país, sobre todo como el nuestro. ¿Qué sería de la gente sin el rol de buenos abogados defensores? Bien, bien. Se los condenarían, se los tiraría a un pozo desde el día uno, nadie los sacaría, terminarían con condenas mucho más amplias. El buen abogado defensor es fundamental para la vida democrática de un país. Espectacular. Y como venimos diciendo, el abogado con oficio, no el abogado de escritorio, ¿viste? El No, no, abogado no, por eso el, dije buen el abogado. litigante, el buen abogado Por eso litigante. dije buen Esto, abogado, el que ejerce con responsabilidad. eso. Yo siempre recalco eso, ¿viste? Como... Sea público, sea particular, no Sí, sí, importa. sí, no, pero Porque hay buenos públicos hay y muchos los hay malos defensores públicos particulares. espectaculares, ¿eh? Y fiscales también. Acá no Sí, quiero sí, no, desmerecer. ni hablar, ni Yo hablar. le pego mucho a los fiscales, ¿no? Y a los jugados, pero no quiero generalizar, Todos los ¿no? fiscales digo que no pueden investigar ni quién está con su mujer cuando ellos están trabajando. Así que imagínate si no soy crítico de Sí, sí, Ministerio sí, Público. pero bueno, queremos recalcar eso. Lucas, muchas gracias por venir, espero que te No, hayas sentido muchísimas gracias. cómodo. Un placer estar acá con vos, hermano. Mencioná tus redes, a ver dónde te encuentran para que te... Doctor Lucas Bianco y Bien, googleando aparezco en todos lados, pero bueno, espectacular. prefiero que me vean acá porque la charla fue Sí, sí. muy, muy interesante. Bueno, después vamos a sacar algunos clips con Lucas, gente, así que bueno, como le digo siempre, gracias por seguirnos viendo, gracias por estar del otro lado. Les repito y les insisto, ya sé que soy pesado, les insisto, síganos, compartan en Instagram y en TikTok, Será Injusticia. Mándenle a ese colega, mándenle a ese amigo, mándenle a ese familiar que tiene problemas jurídicos. Sobre todo este flagelo que estamos y que hoy hablamos con Lucas de la falsa denuncia, que es un problema que yo veo actual hace ya algunos años. Le estoy dando mucha insistencia a eso, Lucas. Creo que vos también en tus redes le estás dando mucha insistencia. Así que si tiene algún tema penal, algún tema de toda índole, civil, laboral, compartan los capítulos, háganos las consultas, que vamos a estar atentos a las redes. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo programa, gente. Hasta luego. Será injusticia.